Seguimos en Cosa Pública 2.0, como le comentamos al comienzo del programa. De hecho, desde el viernes le anticipamos que este lunes y en los próximos días queremos recordar un hecho que quizás para los más jóvenes no esté tan presente, y es que hace 20 años, en mayo de 2004, México fue sede de una cumbre diplomática mundial, la tercera cumbre de la Unión de Jefes de Estado de la Unión Europea, de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, ALCUE, y reunió a 53 jefes de Estado, si mal no recuerdo, aquí en la ciudad de Guadalajara. Hubo un encuentro de estos jefes de Estado en el Instituto Cultural Cabañas, pero en el marco de esta cumbre y digamos en la tradición de movimientos sociales de izquierda, de abajo, populares, campesinos, urbanos, que se oponían a la globalización neoliberal, pues había también encuentros, movilizaciones, discusiones alternas a las que hacían los jefes de Estado. Para hablar de este tema, le estamos muy agradecidos a María Atilano. Ella es activista y en aquel entonces formaba parte de la Red Mexicana contra el Libre Comercio, y desde este espacio y desde otros se estaban organizando un foro social mundial alternativo a la cumbre de jefes de Estado. María Atilano, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Gracias, María, por aceptar conversar con nosotros. Vamos a partir esta charla justamente de recordar estas actividades, porque al final se hizo una manifestación y esta manifestación fue reprimida y evidentemente que lo vamos a recordar, pero primero, digamos, el contexto. Hice un breve resumen, María, pero el contexto de cómo, por qué había interés en organizar esas actividades, digamos, como alternas, paralelas a las reuniones de los jefes de Estado, María. Sí, en general es importante el que las voces y se hagan visibles las voces de los pueblos frente a lo que los gobiernos y los jefes de Estado y de gobierno dicen. Uh-huh. A nosotros estamos interesados en que se escuchen nuestras voces y que a pesar de que esos jefes de Estado y de gobierno se encierran entre vallas y con la protección policíaca, como si sus pueblos fueran sus enemigos. Exactamente. De alguna manera, pues son como declaraciones de guerra que ellos nos hacen a los pueblos, y sin embargo nosotros insistimos en que podemos construir otras formas de vida, otras formas que realmente respeten el medio ambiente, respeten los derechos humanos, y todo eso quisimos que se escuchara en ese encuentro en Guadalajara del 25 al 29 de mayo. Antes de preguntarte qué se discutió, las sedes, si mal no recuerdo, la mayoría, o la sede más importante fue el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Normal, el viejo plantel de la Normal. Pero solamente para tratar de recordarle a los más jóvenes una imagen de cómo estaba Guadalajara. La sede, como dije, del encuentro de jefes de Estado era el Instituto Cultural Cabañas, y se movían, pero para organizar ese encuentro vallaron, por eso lo recuerdo lo que dijiste, como si los pueblos, las sociedades fueran los enemigos. Pusieron una valla de 2,5 metros de alto, prácticamente desde la avenida Alcalde hasta atrás de Cabañas, y desde la avenida Hidalgo y, si mal no recuerdo, todo Vallarta. Nadie podía pasar. Dentro había pues los organizadores, pero había miles de policías federales, estatales. Los concentraron como si fuera un cuartel en el estacionamiento de la Plaza Tapatía. Esto para tratar de impedir supuestamente que pudieran ingresar. Pero afuera de este entorno militarizado, vallado, se organizaron estos encuentros al que asistieron miles de activistas, de militantes, de miembros de la sociedad civil, no solo de Jalisco, de México, sino también de otras partes del mundo. María, sobre esto háblanos. Así es. Sí, efectivamente, desde distintos espacios locales, nacionales, latinoamericanos, europeos, que ya veníamos conformándonos organizadamente en otras luchas, desde cuando se abre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con la lucha contra la Organización Mundial de Comercio, en fin. Todas estas luchas, nosotros desarrollamos estos foros, estos encuentros, en donde se hacen diagnósticos, en donde se hace trabajo de mesas, investigaciones importantes, en fin, donde la gente
expresa lo que quiere, expresa que queremos otro mundo posible, sin violación a los derechos humanos, sin militarización, sin estas deudas tan grandes que tenemos. Exactamente. Y creo que fue un encuentro muy importante, hubo varias actividades, la participación, como ya dije, de activistas y líderes políticos de varias partes del mundo, incluso entre otros Evo Morales, entonces no era presidente de Bolivia, era diputado en ese momento del Movimiento de Acción, de Movimiento de Acción por el Socialismo de Bolivia, y vino a participar en el encuentro junto con otros exponentes. ¿Qué recuerdas, digamos, qué es lo que se discutía? ¿Qué es lo que, si mal no recuerdo, era enlazando alternativas, me parece, el lema del foro, ¿no? Sí, bueno, lo que discutíamos era qué podemos hacer. Bueno, varios temas, pero ¿qué podemos hacer ante los tratados comerciales, ante las inversiones en nuestros países? ¿Qué podemos hacer para la defensa de los territorios, para la defensa del medio ambiente, para la defensa de los pueblos indígenas? Cómo enfrentar este desmantelamiento del campo que se había originado desde esas reformas constitucionales que hizo Salinas de Gortari en un momento donde los territorios y las tierras que supuestamente eran de propiedad social se convierten en mercancía también, claro, porque pueden ser compradas y vendidas al mejor postor. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte. Creo que este mensaje es muy importante y yo quería resaltarlo y reiterarlo. Lo comentaba ahorita fuera en el corte. Es que me parece importante que como hoy en día hay una conciencia, me parece, en común del daño que ha causado el neoliberalismo, la globalización neoliberal. Incluso hay presidentes que han llegado al poder, Donald Trump, Milei, toda esta serie de personajes criticando la globalización, pero esta resistencia se forjó en la calle desde Guadalajara en 2004, mucho antes en Seattle en 1999, en esta serie de batallas contra la globalización. 20 años después, viendo los desastres que deja la globalización, el desastre también en el sistema tradicional de partidos políticos, el desgaste de este sistema, al final la razón la teníamos todas estas personas que estaban en la calle hace 20 años, ¿no? Sí, bueno, desde luego, y desde antes de hace 20 años, claro. O sea, desde principios de los años 90. Uh-huh. Desde cuando se firma el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El alzamiento zapatista, ¿no? Del movimiento zapatista, desde estas luchas contra el ALCA, uh-huh, contra el Área de Libre Comercio de América del Norte, que quería Estados Unidos, digamos, homogeneizar. Justo hacia esos años 2004, en el gobierno de George Bush, es que estaba impulsando esa idea del ALCA. Por cierto, solo el contexto internacional, además de un año de guerra de Irak, donde había una movilización mundial todavía fuerte en contra de esa guerra y el imperialismo estadounidense. Sí, y las guerras, digamos, todo este proceso geopolítico, geomilitar, uh-huh, que se va desatando, y todas estas injerencias de Estados Unidos que siguen presentes en este momento. De hecho, en la cumbre aquí en Guadalajara, pues no era abierta al público, pero bueno, quienes pudimos colarnos, recuerdo que Hugo Chávez, quien vino a la reunión, le reclamó de una manera muy, muy directa, muy fuerte al canciller alemán Gerhard Schröder, que era el presidente del encuentro, justamente por el intervencionismo de Estados Unidos de la invasión a Irak, pero que no hubiera de parte de Europa un reclamo a ese intervencionismo. Este era el contexto, y finalmente, para acercarnos a lo que fue la manifestación, también se hicieron una serie de movilizaciones. María, no sé si nos puedes recordar cómo se convocaron a esas manifestaciones y quiénes las estaban convocando. Bueno, grupos locales. Sí. Por ejemplo, el IMDEC fue parte de los convocantes, los compañeros de Euskadi en ese entonces. Este sindicato independiente de trabajadores de la llantera Euskadi. De Euskadi. Serial también que estaba convocando. En fin, fueron alrededor de 100 organizaciones entre locales, nacionales, latinoamericanas y europeas que convocaron a esta cita. Y en esto lo que pretendíamos era justamente que la gente supiera
¿En qué consistía esa agrupamiento y esos colectivos altermundistas que estábamos luchando por la vida? Finalmente, son movimientos que están luchando por la vida, que están luchando en contra de la depredación, del extractivismo, de todo esto que nos viene con esos famosos inversiones que los gobiernos están insistiendo en que vengan y que vemos cómo han sido nefastos, sobre todo en esta relación de esos tratados, de la relación inversionista-Estado, y de cómo cuando a las empresas transnacionales no les parece cómo se está desarrollando lo que ellos proyectaron en un momento, entonces acusa a los países de que no están teniendo las ganancias que requieren y que habían proyectado. Así es. Bueno, me gustaría que nos concentráramos, si te parece, en lo que fue el hecho, esta manifestación y la brutal represión que hizo el gobierno del Estado, pero antes vamos a una breve identificación de la estación y al volver vamos a regresar con este punto central con María Atilano, activista, en aquel entonces organizadora de este Foro Social Mundial desde la Red Mexicana contra el Libre Comercio. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este ejercicio de memoria para recordar que hace 20 años ocurrió una brutal represión ordenada por el entonces gobernador panista Francisco Ramírez Acuña y con el aval del presidente panista Vicente Fox, que se saldó con la detención de cerca de 120 manifestantes, una brutal represión, casos también de abuso sexual que sufrieron algunas mujeres detenidas, un hecho gravísimo de represión que ocurrió en el marco de estos gobiernos panistas. Pero estamos recordando en esta charla con María Atilano, que nos acompaña, a quien le damos de nuevo la palabra, cómo se organizó estas manifestaciones y estas actividades en el marco de una cumbre de jefes de Estado, donde paradójicamente, María, pues hablaron incluso de la tortura, ¿no? Sí. María, gracias por estar con nosotros. Sí, ¿no? Sí. En relación a la manifestación, era una manifestación pacífica que parte desde la Minerva, y que la idea era terminar entre San Francisco y Aranzazú, la Plaza de los Dos Templos, en la Plaza de los Dos Templos, y ahí hacer una declaración en todo eso. Entonces era realmente festiva, incluso hasta sorprendentemente la gente de Guadalajara aplaudiendo a nuestro paso, y en ese sentido estaba hasta que se llega a la confluencia de Juárez y de 16 de septiembre, y ahí empieza la provocación. Incluso habíamos estado cuidando justamente de que no fuera a haber alguna cuestión de ese tipo, pero eso infiltrados, ¿no? Cuando dices provocación es muy importante porque pues evidentemente para el gobierno del Estado la violencia fue producto supuestamente de gente que vino de fuera, un discurso totalmente chauvinista del gobernador Francisco Ramírez Acuña, de gente que vino de la UNAM, muy semejante al discurso ahora del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que quieren venir a destruir al Estado, casi lo dijo. Pero cuando hablas de provocación, ¿qué elementos tenemos, María, para señalar que hubo provocación? Bueno, primero que empiezan a golpear unos personajes encapuchados, las vallas que están en esa bifurcación que estaba mencionando. Y luego empiezan a tirar con llamas, con sprays, contra la policía. Y luego empiezan a aparecer unos palos a golpear a la policía. Y entonces empieza a haber como un descontrol de parte nuestra, que a pesar de que estábamos organizados para que pudiéramos cuidar la marcha, esto se rompe. Pues quizás fue pie, ¿no? Esta provocación para que la policía saliera y empezara a detener, a golpear, ¿no? Así es. ¿Nos puedes contar qué fue lo que pasó en esos momentos ya de la tarde del viernes 28 de mayo? Bueno, empezaron a apresar principalmente a jóvenes,
y a personas que incluso se asomaron, por ejemplo, como el caso de un trabajador de la construcción que estaba fuera de una tienda, que se asomó a ver, también a él lo apresan, sí. Pero todavía durante esa noche siguen buscando en los distintos lugares a gente que fue apresada. Por ejemplo, después de la marcha. En la Cruz Verde, me parece, o en la Cruz Roja, hubo detenidos de gente que fue a tratar de curarse las heridas de los golpes, incluso ahí hubo detenidos. Sí, ¿no? Incluso, bueno, en donde se habían puesto plantones, como en el Parque Rojo, que se había puesto un plantón con otros azul. Muchachos en el Agua Azul, en fin, entonces empieza a haber una cacería de personas, de jóvenes, de jóvenes, que son apresados y que sucede lo que ocurre. Todo indica que el gobierno del estado dio como un cheque en blanco de decirles a los policías, durante algunas horas no existe Estado de Derecho, no existen libertades, no existe derechos humanos, y les dieron carta blanca para golpear a diestra y siniestra a quienes fueran detenidos. Yo creo que les dieron la orden. Uh-huh. Les dieron la orden, no se explica de otra manera, porque incluso no había ofensiva, uh-huh. Digamos, no traíamos armas, claro. Que era lo que estuvieron buscando, ¿no? Uh-huh. No teníamos armas. María, una duda, ¿qué te pareció la reacción de la prensa, buena parte de la prensa en aquel momento? Me parece lamentable en algunos periódicos cómo leía estigmatización hacia los protestantes con ese término terrible, globalifóbicos, terrible, que todavía hoy en día algunas personas lo mencionan, pero justificando esa reacción represiva de parte de la policía. Pues porque supuestamente rompían el orden de Guadalajara, uh-huh. Las buenas costumbres de Guadalajara. Uh-huh. Esos seres que veníamos de fuera y que veníamos a romper con lo que es el ambiente de Guadalajara y ese odio que muchas veces se tenía contra la gente de fuera o contra la gente que veníamos de la Ciudad de México. Sí, el discurso del gobernador Francisco Ramírez Acuña, que lo recuerdo ahora todavía tiene la desfachatez de estar buscando el voto como candidato al Senado por la coalición PAN, PRI y PRD sin haber ofrecido siquiera disculpas y haberse hecho cargo de este hecho represivo. Hablaba de que vinieron hordas de la Ciudad de México a querer destruir la ciudad, así de exagerado era el discurso de los directivos políticos, pero avalado por buena parte de la prensa. No sé si nos recuerdas cuántas personas fueron detenidas y qué fue lo que pasó posteriormente. Sí, fueron detenidas más de 100 personas, 118 personas. Fueron torturadas, fueron encarceladas, y lo más grave es que no todo acabó ahí, sino que incluso todavía casi 15 años después, la gente que fue encarcelada siguió teniendo los procesos y tenían que venir a firmar aquí a Guadalajara. 15 años después, María. Sí. O sea, yo no recordaba que hubiera durado tanto esa parte. Yo creo que sí fueron casi 15 años. Y la otra cosa es que decenas de personas pasaron en la cárcel meses. Uno de estos casos muy emblemático, porque además está ligado a esta radio pública, es el de Daniel Vázquez, uh-huh. que fue a recoger un premio que se ganó en un programa de Radio Universidad de Guadalajara, cuando la estación y las cabinas estaban en el edificio administrativo en Juárez y Enrique Díaz de León. Y al salir fue a la Plaza de la Tecnología y ahí lo detienen y él se pasó, si mal no recuerdo, 7 u 8 meses en la cárcel, totalmente inocente. Digamos, ni siquiera él participó en la manifestación, pero incluso si hubiera participado en la manifestación nadie debió haber sido detenido, pero incluso casos como este, ¿no? Así es. A mí me gustaría, sí. si tengo tiempo, de leer la declaración que hicieron los jefes de Estado y de Gobierno aquí en Guadalajara. Y dice: condenamos enérgicamente todas las formas de abuso, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, incluyendo los prisioneros de guerra en cualquier lugar que ocurran. Nos declaramos horrorizados ante las recientes evidencias de malos tratos a los prisioneros de las cárceles iraquíes.
hacemos un llamado a todos los gobiernos para que hagan cumplir plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra, y lleven ante la justicia a aquellos que violen las disposiciones. Este señor, que ahora se denomina Paco Ramírez Ocuña, que está para candidato a senador, que anda por las calles, él hasta el momento no ha sido llamado a cuentas. Así es, a pesar de que fue incluso señalado como responsable político en un informe especial, que no fue, esto es una aclaración importante, no fue una recomendación, sino un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, un caso más grave. Justamente a los meses, si mal no recuerdo, en agosto del mismo 2004, lo señaló como principal responsable y sin embargo no se hizo responsable de esos tratos. Así es, y quisiera mencionar que en este momento acaba de salir un documento muy importante que se llama Radiografía del Poder Transnacional en México, el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias, en donde se documenta cómo las empresas transnacionales exponen demandas a los países cuando no están de acuerdo con cómo se ha desarrollado eso. ¿Quién publica el informe, María Tilano? Se publica desde el Transnational Institute. ¿Cómo no? Y también con algunas organizaciones de aquí, mexicanas, de Enlace de Comunicación y Comunicación desde Poder, desde Otros Mundos, desde varios lo publicamos, y que sería muy interesante que en un momento dado pudieran entrevistar incluso a algunos de los que escriben el documento, que es parte de nuestra red, y que quisiera mencionar, entre otras cosas de lo que se dice, dice el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias con evidencia que México está demandando a pagar $296 millones por ese tema del inversionista Estado, lo que representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de la Cultura en 2004. Es mayor el presupuesto total que nuestro país prevé en este año para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de la Tortura. María, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero con muchísimo gusto vamos a buscarlos y también vamos a compartir este informe que nos estás mencionando en nuestras redes sociales. Por lo pronto, María Tilano, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para recordar esos hechos que ocurrieron hace 20 años, que siguen siendo presentes y que lamentablemente hay responsables políticos que sin ningún pudor todavía siguen buscando el voto. Muchas gracias por estar con nosotros, María Tilano. Y gracias, y para que la ciudadanía nos pongamos críticos frente a lo que está presente en este momento en nuestro país. Nos vamos hasta mañana. Gracias.